vamos a leer este pasaje precioso de la palabra de Dios. Está en Marcos, capítulo 13, y lo voy a leer desde el verso 32. Dice así, y esto lo dice nuestro Señor Jesús. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, manténganse despiertos, porque no saben cuándo llegará ese tiempo. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja a su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Muy bien. Quiero que te imagines por un momento a un boxeador. Imagínate que esta persona tiene dentro de 6 meses la pelea más importante de su vida. Es el título pesado mundial. En 6 meses será la pelea. Tiene el tiempo suficiente para empezar a entrenar, corregir errores, corregir técnicas, mirar qué cosas está fallando, estudiar, preparar, entrenarse, ponerse a dieta. Tiene 6 meses. Pero pasa algo curioso con este boxeador. En lugar de ponerse a entrenar, se obsesionó 6 meses pensando y averiguando en el clima de ese día, el lugar donde va a ser, qué tan grande será el estadio, dónde quedará el camerino de él, ponerse a mirar videos y estadísticas de su contrincante, de dónde viene la familia de él, qué más o menos tipos de personas van a estar. Mejor dicho, este hombre se dedicó 6 meses a averiguar esos detalles. No entrenó, no hizo dieta, no cuidó su técnica, no hizo nada en esos 6 meses, sino solamente averiguar todo lo que tiene que ver con esa fecha. Ya ustedes se imaginarán cuál será el resultado de esa pelea, ¿no? Cuando llegue ese día, creo que ese día el hombre va a perder su pelea por estar pensando en la fecha y no preparándose para la fecha. Les digo esto, muchachos, porque pasa igual en muchas situaciones con la fe. Nos obsesiona a veces el final de los tiempos. Nos obsesiona los últimos tiempos. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál será el orden? ¿Habrá un rapto? ¿No habrá un rapto? ¿Será después? ¿Será antes? ¿Será que este presidente que llegó de la nación no sé qué tiene cara de anticristo? Uy, ¿será que hay terremotos allá? Pero toca leer las palabras del Señor Jesús, porque ahí hay códigos secretos. De pronto, haciendo números y sumas, me dio el 28 de febrero del 2028. Y nos obsesionamos con la fecha, pero no nos preparamos para la fecha. Nos obsesionamos con cómo serán los tiempos, cómo será el fin, cómo será el dragón rojo, cómo serán los jinetes. Apocalipsis se nos vuelve el libro de Nostradamus y empezamos a mirar cómo descifrar todo, porque hay códices detrás de las palabras de nuestro Señor Jesús. Pero no prestamos atención a estar preparados para la fecha. Nuestro papito Dios, nuestro precioso Rey, no quiere que vivamos angustiados con las fechas. El fin de los tiempos, el último día, cuando venga nuestro Señor Jesús, va a ser un día precioso. Eso puede usted estar seguro. Va a ser un día impresionante, más allá de lo que mis palabras pueden dar o lo que mi mente se pueda imaginar. Yo creo que nos vamos a dar una sorpresa impresionante todos. Va a ser muy agradable. Pero no vale la pena ahorita ponernos a pensar en eso. Respeto y entiendo a los que les gusta dedicarse en esas cosas. Pero el pasaje de hoy y lo que les quiero mostrar es que no es importante, no es tan importante estar pensando en la fecha, sino estar preparados para la fecha. Y no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesús. ¿Y esto por qué se los digo? Porque venimos hablando en esta serie del sacrificio de nuestro Señor Jesús, de cómo Él da su vida por nosotros, de cómo después nosotros morimos al yo. Después, cómo por su gracia tenemos una nueva vida en Cristo. Después, cómo en esta vida nueva en Cristo ahora vivimos guiados por el Espíritu Santo.
Y después del Espíritu Santo, ¿por qué ahora el Señor nos pone a vivir en una comunidad llamada iglesia? Pero todo este hilo que les estoy diciendo, muchachos, apunta a un futuro. Todo esto apunta a un final. Toda la Biblia, de lado a lado, apunta a un final. Y esa es la venida de nuestro Señor Jesús. Todo esto tiene propósito en ese día. La iglesia tiene propósito en ese día. Que aprendamos a orar tiene propósito en ese día. Aprender a leer la palabra de Dios tiene propósito por ese día. Y Dios nos está preparando para ese día. Si no tuviéramos eso en mente, pues iglesia, todo esto sería sencillamente un relleno de día, un relleno de rutina. Trabajo, estudio, juego, paseo, como y voy a la iglesia. Simplemente voy a la iglesia y aprendo de Dios hasta que me llegue mi día. Pero no, muchachos, la venida de nuestro Señor es inminente. Toda la Biblia lo dice. Ahora tú dirás, Andrés, ¿será verdad? Pues te quiero decir que en la vida de nuestro Señor Jesús hay centenares de profecías que se han cumplido en Él. Y no ha habido una persona, un ser humano en la historia de la humanidad en quien se cumplan tantas profecías como nuestro Señor Jesús. Desde antes de su nacimiento, su muerte, su resurrección, todo eso que si les trajera ahorita, ese estudio sería maravilloso, pero no nos daría el tiempo. Pero te puedo asegurar que hay cientos y cientos de profecías que se cumplen en nuestro Señor Jesús. Y si se cumplen todas esas profecías, dicen que de todas las profecías solamente faltan como un 10% que se cumplan. Y ese 10% corresponde a la última venida. Es como si yo te dijera algo. Si tú me conocieras toda la vida y supieras que yo no soy mentiroso, que yo cumplo mis promesas y lo que yo digo lo hago, tú ya estás tan acostumbrado a mí que si yo te digo vengo mañana, tú ya no lo pones en duda. Y eso pasa con nuestro Señor Jesús. Él dijo, yo voy a venir. Vivimos en este mundo, pero iglesia, nosotros vamos para otro lado. El Señor dice en su palabra que nuestra ciudadanía no es de acá, es de allá. Y toda esta vida es preparación para ese lugar. No nos entretengamos tanto con lo de acá, porque lo de acá es efímero. Lo de aquí pasa. Eso es como cuando tú vas a un trabajo, tú vas a una empresa, conoces amistades, conoces un jefe, conoces compañeros, la pasan rico, pero en un año, 2 años, de pronto usted cambiará de trabajo, o ellos se irán, el equipo cambia. Todo cambia en la vida. Ni siquiera la familia es duradera, porque pasan los años y muere un tío, muere una tía, o muere así por la edad. Pasan tantas cosas. Lo único que permanece es la eternidad con Dios. Y todo lo que hemos venido estudiando en toda esta serie es prepararnos para el día, no para la fecha. Y eso es lo que quiero desarrollar hoy con ustedes. Por eso, lo primero que quiero que hoy estudiemos juiciosos es que como cristianos debemos tener humildad ante el misterio. Humildad ante el misterio. El verso 32 de Marcos dice así nuestro Señor Jesús: pero en cuanto al día y la hora, ¿qué dice ahí? Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Iglesia, este versículo le incomoda a todas estas personas que son obsesionadas con las fechas. Les incomoda que nuestro Señor Jesús diga, es que ni yo sé la fecha. Que nuestro Señor Jesús diga, es que ni siquiera yo lo sé, solo lo sabe el Padre. Eso le molesta a aquellos que les encanta buscar fechas. ¿Cuántas iglesias, cuántas denominaciones han tenido fracasos terribles? Porque un ministro dice, el Señor me mostró que en septiembre, que en octubre, que en mayo, que en 2 años, que en 1 año. ¿Cuántas personas renunciaron a sus trabajos, hipotecaron sus casas, vendieron todo porque dijeron, pasado mañana viene el Señor? Y no sucedió nada. Nos pasa porque nos falta a veces la humildad de reconocer que hay cosas en la Biblia que son un misterio. Miren, hay una palabra muy sabia que todo cristiano debería aprender a decir de vez en cuando, y es esta palabra: no sé. Debemos tener la sabiduría de vez en cuando decir, no sé. Incluso uno como pastor cree que como uno es pastor, entonces pregúntale lo que sea de la Biblia que él debe saber. No, hay cosas que no sé. No sé, literalmente no sé. Y una de las cosas que debemos como cristianos saber
o tener claro es que no sabemos cuándo llegará ese día. Pero lo que sí sabemos es que vendrá. Ahora, cuando el Señor, la sabiduría, nuestro Señor Jesús es la sabiduría encarnada, es el verbo de Dios, es el Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible. Dice, ¿solo mi Padre lo sabe? Creo que es un mensaje claro para nosotros que la obsesión con los últimos tiempos es como el boxeador que se la pasa pensando en la fecha en lugar de entrenarse para ella. Ahora bien, ¿esto qué pasa? Significa que cuando nuestro Señor Jesús de frente te dice, nadie sabe ese día, sino solo mi Padre, no es para que te asustes, no es para que tengas miedo. Al contrario, nuestro Señor Jesús lo dice para que tengamos paz y tranquilidad de que Dios tiene el control de las cosas. No tenemos que estar con especulaciones espirituales sintiendo que porque soy cristiano tengo una información privilegiada que los que no creen no tienen. No. Ni tampoco andar en la ansiedad de, Dios mío, ¿qué hago? ¿Y qué tal que yo esté juicioso toda la vida? Y no sé, hoy en la tarde me chaveté y me puse a pecar y llegó el Señor. Y ahí se perdió todo. ¿Alguna vez te enseñaron eso? Que tú eres muy juicioso con Dios, pero ¿qué tal que usted le por pecar y ese día llegó el Señor Jesús y lo cogió usted con las manos en la masa y se tiró la salvación? Claro, porque miramos esas fechas, esa sorpresa, porque dice que vendrá como ladrón en la noche, lo miramos como el Señor está mirando en qué momento nos coge, nos sorprende. No, Dios tiene un plan, un proyecto. Y les hablo de esto, iglesia, porque si bien yo sé que no estamos acá obsesionados con eso, sí es bueno que lo sientas en tu corazón que no es necesario meternos por ahí. Porque en el mundo cristiano tú puedes coger TikTok, puedes coger YouTube, puedes coger redes sociales y hay personas que de verdad pueden llegar a ser bastante alarmistas. Pueden llegar a ser bastante alarmistas y llenar de miedo el corazón de la gente. Hay un eclipse, ahí está la luna roja, el sol rojo, eso va a pasar este verano. Y el problema es que si nosotros no tenemos la sabiduría en Dios de saber manejar esa información, pues nos vamos a enloquecer. Nos vamos a volver una nada. ¿Cuántas personas se pierden de un libro tan precioso como es Apocalipsis? Porque desde chiquitos nos enseñaron que eso era el libro de Nostradamus. Yo vengo de una formación donde me decían, el que le lee Apocalipsis se enloquece. A mí me enseñaron eso. No lea Apocalipsis, chino, porque usted se enloquece. Porque está el dragón, los 10 cuervos, la Virgen en una montaña y bueno, un poco de vainas, símbolos. Ojo, no lea eso porque usted se enloquece. Yo tuve un tío que leyó eso y se enloqueció. No, muchachos. Cuando nuestro Señor Jesús dice, nadie conoce el día ni la hora, sino solo mi Padre sabe en qué hora es, lo que nos está dando nuestro Señor Jesús es paz. Tengan tranquilidad. Él sabe, Él no se tarda, Él no se queda. Él no va a incumplir su promesa, no la va a traer antes, no la va a traer después, la va a hacer en el momento justo. Incluso más adelante en otros pasajes dice, no tengan la venida del Señor por tardanza, sino que el Señor es misericordioso para darnos el tiempo a todos de poder ser salvos. O sea, descansa en que hay misterios en Dios que le pertenecen a Él. Yo entiendo, hay parábolas, hay cosas que uno puede dar simbologías, alegorías, y decir, mira, esto puede significar eso. Pero tengamos cuidado de que no nos metamos en la obsesión de los símbolos, porque nos obsesionamos con la fecha en lugar de prepararnos para la fecha. Dicho esto, pues voy a lo segundo que es importante, y es vivir ¿qué? Despiertos, no distraídos. Esto es importante. Dice el verso 33. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús ahí? Estén alerta, manténganse despiertos, porque no saben cuándo llegará ese tiempo. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja a su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y manda al portero que vigile. Nuestro Señor Jesús en este pasaje quiere cambiarnos el enfoque. Los discípulos y las personas en ese momento le decían, Señor, pero si tú sabes todo, si haces estos milagros, ¿cuándo será el día? Y él dice, no es importante el día, no es importante que sepan la fecha, lo importante es que estén alertas, que estén siempre preparados. Ahora bien, esto es importante de aclarar, iglesia,
Y es que estar siempre alerta y preparados no significa estar siempre con miedo. No es lo mismo, porque hay personas que se les metió fue un miedo. Ojo, usted que está viendo, no sea que Jesús llegue y lo coja usted viendo ese programa. ¿Sí? Incluso personas se enojaban, decían, venga Andrés, pero entonces ¿en serio? O sea, yo me porto juicioso con Dios, un día se me va una grosería y preciso ese día llegó el Señor y me tiré la salvación. Porque cuando obsesionamos tanto esa fecha, claro, empiezan a salir muchas postulaciones, muchas posibilidades y uno se enloquece. Y no, cuando el Señor Jesús dice, estén alerta, manténganse despiertos porque no saben cuándo llegará ese tiempo, no está diciendo vivan con miedo, es vivan preparados. Estén atentos a las cosas, a las señales, estén atentos que en cualquier momento puede venir nuestro Señor por nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor? Porque digamos, tú dirás de pronto ahorita, André, tienes mucha razón en todo lo que dices y a mí no me obsesiona la fecha. Entonces como que el versículo no aplica conmigo. No. Hay otras maneras de distraernos. Y es que cuando Él dice manténganse despiertos, es porque la vida misma nos puede dormir. Dios sabe que a nosotros nos puede dormir la vida. La rutina del día a día, las deudas, los problemas, las preocupaciones, las angustias, los proyectos, tantas cosas pueden distraernos a un punto en que nos duerme de Dios, nos adormece. Incluso hasta la vida cristiana, ¿sabías que adormece? A veces podemos ser de los que hay que orar, oremos, hay que cantar, cantemos, hay que ir a la iglesia, vayamos. Y se nos vuelve una rutina en automático. En automático nos despertamos y oramos, tenemos devocional y nos vamos para el trabajo. En automático nos despertamos y ponemos las cosas en Dios. En automático, antes de almorzar o de comer, damos gracias a Dios. En automático nos levantamos un domingo para ir a la iglesia. Pero dejamos hace mucho tiempo de estar presentes en la acción. Simplemente actuamos de manera automática. Eso también es estar dormido. Y a eso también se refiere el Señor cuando dicen estén despiertos, estén alertas. No sé si ustedes recuerdan una película, Click, de Adam Sandler. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hubo un momento donde él avanza muchas cosas y dice, venga, pero yo en qué momento le dije a mi esposa que sí iba a ir? Y este ser lo devuelve en ese punto y le dice, venga, pero yo me acuerdo de haber hecho eso. Y él dice, no, es que estabas en piloto automático. ¿Sí? Más o menos se acuerdan de ese momentico. Pues eso es lo que el Señor dice, tengan cuidado de no estar dormidos, sino despierten, sean conscientes de lo que hacemos. Si tú vas a orar, ora, habla con Dios. Si tú vas a leer la palabra, léela. Si tú quieres caminar tomado de la mano de Dios, sé consciente de tus pasos y camina con Dios. Si tú sabes que tienes pecados en tu corazón que hay que cambiar, cámbialos con Dios. Sé consciente de que la presencia de Dios está con nosotros todo el tiempo. Eso es estar despiertos. Amén. No es estar despiertos, estar mirando para el cielo a ver en qué momento suenan las trompetas. Porque si no nos volvemos paranoicos. ¿Cuántas personas por una situación climática, bueno, es que no las sé explicar, pero el hecho es que convergen muchas cosas en el cielo que generan un eco que mucha gente la grabó y dijo, uy, el shofar. ¿Qué es el shofar? Ese es el trompetón que sacan los judíos. Y la gente grabó y decía, miren cómo suenan, son las trompetas. Y la gente se alertó. Eso no tiene sentido si tu corazón está despierto en Dios. Si yo estoy alerta, trato de estar juicioso con Dios, ser consciente de lo que Dios quiere que yo me prepare, el día del Señor no me va a asustar, el día del Señor me va a alegrar. Y no me voy a encontrar con alguien a quien no conocía. De pronto nunca lo había visto con mis ojos físicos, pero voy a decir, Señor, yo ya te conocía. Te conocía en mis mañanas, te conocía en mis devocionales, te conocía en mi vida. Yo siempre te escuché, escuchaba tu voz, cómo me guiabas, mi Señor. Para mí la sorpresa hoy es verte, pero siempre estuve contigo y tú estabas conmigo. Y eso es estar despiertos. Por eso el Señor Jesús usa una imagen muy sencilla ahí. Le dice, mire, es como cuando un hombre sale de viaje. Imagina que es el Señor Jesús. Y deja su casa, la iglesia, al cuidado de sus siervos,
Y miren esto tan lindo, cada uno con su tarea. Miren, ustedes no están aquí por casualidad. Y su rol en la iglesia no es solo estar sentados. Dios nos ha dado a todos un talento, un don, algo para hacer de esta iglesia un cuerpo vivo. Todos, Dios nos llamó para algo, porque Él no es ocioso ni trae gente a la ociosidad. Él todo lo hace con propósito. Así como dice el Chapulín Colorado, todo fríamente calculado. Todo. Y por eso yo les decía, la cruz, el sacrificio, morir al yo, la gracia, la nueva vida, ser Dios por el Espíritu Santo y la iglesia, todo tiene un propósito en Dios. Y tú eres parte de ese plan precioso de Dios. Todo, muchachos, mire, todo en la iglesia, todo lo que hablamos, todo lo que está en la palabra de Dios, todo tiene un propósito y Dios a ti te llama con un propósito. Tú dirás, bueno, André, pero yo veo a unos como ya ejerciéndolo, yo todavía he quedado. Tranquilo, también cada uno tiene su proceso. Pero sí quiero que sepas que tú no estás ahí mientras Dios mira para otro lado. No, estás ahí, Dios tiene un propósito. Es más, como les decía hace 8 días, Dios no desperdicia ni siquiera el dolor. Dios aprovecha el dolor. Cuando nos pasó una crisis muy horrible y en esa estuvo el Señor y nos levantó, Dios después coge ese dolor para que tú vayas a otra persona y también la consueles y le digas, mira, yo también pasé por eso y Dios fue bueno conmigo en ese momento. Lo que yo quiero sembrar en ustedes en esta mañana con este pasaje es: todo apunta al plan de Dios, inclusive el lunes, inclusive tu rutina diaria, inclusive en ese trabajo donde estás. Dios te está moldeando, Dios me está moldeando, porque Dios nos está preparando para algo más grande. Todo es entrenamiento. Les decía hace un momento lo del boxeador, porque uno a veces mira un boxeador, o a veces a mí me gusta más la UFC, y uno dice, no, pero es que ese man es Severo Keegan, y este man es muy fuerte, y este man pelea muy bien. Sí, pero no es de casualidad. ¿Quién sabe cuántos años lleva entrenando? ¿Quién sabe cuántos años, perdón la expresión, pero vomitó de tanto entrenar? Porque a veces eso pasa. ¿Quién sabe cuántos de esos manes no saben qué es probar un pan, un roscón porque están a dieta? O sea, hay mucha preparación detrás de ese día. Y lo que hace nuestro Señor Jesús con nosotros es decirnos, llegará el día, ténganlo por seguro. Pero tú hoy es prepararte para ese día. Por eso yo te pulo, por eso te corrijo, por eso te muestro cosas oscuras que hay en tu corazón y te digo, hay que arreglarlas. Por eso te paso por situaciones que a veces te duelen, pero Dios está moldeando ahí. Pero también Dios te da bendiciones. O sea, Dios hace tanto en nosotros porque hay un propósito grande. Nuestro día a día no es de casualidad, muchachos. Nosotros vivimos el día a día, pero Dios tiene el panorama completo. Dios tiene el panorama completo. Y todo lo que se hace acá, todo apunta a alguien. Ustedes tienen hijos. Y ustedes, por más que los den de comida todos los días, no van a hacer que crezcan más rápido. Tiene su proceso natural. ¿Cómo me gustaría que mi hija domine el álgebra? Pues espere, chino, que está en tercero hasta ahora. Pero si tú te relajas y tú dices, no, todo tiene un proceso, voy a coger a mis hijos y según su edad les voy a ir enseñando tipsitos, porque yo apunto a que mi hijo o mi hija sea una gran persona de adulto, una persona responsable, una persona respetuosa, honesta, que valore las cosas. Y al mismo tiempo yo quiero ayudarle con la universidad para que algún día sea una persona que se pueda proyectar y vivir muy bien. Usted tiene la mente por allá. Por eso usted es intencional con sus hijos hoy. Pues es que así es Dios con nosotros, muchachos. Dios no hace las cosas al azar. Por eso Él dice, a cada uno le di su tarea en mi casa y vendré por ellos. Eso es lo que me lleva a lo tercero, y esto es importante, y es la fidelidad en lo cotidiano. Dice el pasaje en el verso 35, dice, por lo tanto, o sea, esto de que explicó lo de la casa y todo eso, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse
despiertos. Miren, aquí surge otra mala interpretación. El Señor llega a la hora que ninguno piensa, por tanto el Señor debe encontrarnos en la labor. Y a veces religiosamente, ¿qué decimos? Labor igual iglesia. Entonces yo tengo que estar todos los días en la iglesia, para que el día que llegue el Señor, me agarre en la iglesia. O me agarre en un grupo familiar, o me agarre dirigiendo un ayuno, o me agarre leyendo la alabanza, pero que el Señor cuando llegue, me coja haciendo la obra. No, muchachos. El Señor Jesús no está hablando de la obra, está hablando del ser humano como tal, de que tú estés despierto y atento en Dios, en que Dios sea prioridad en tu vida, punto. Porque entonces ahí nos pasa el otro extremo, el ser absorbidos por las cosas de la iglesia, y eso tampoco llega a ser sano. Yo fui de esos, muchachos, iglesia, yo fui de esos. Yo era de los que el lunes estaba en una cosa, el martes que en varones, el miércoles en la junta administradora, el jueves era el culto, el viernes yo apoyaba con la guitarra en damas, el sábado era reunión de jóvenes, el domingo era la iglesia y el lunes volví a arrancar. Y si bien aprendí mucho en ese tiempo, llegó un punto en que físicamente me quemé. Porque yo pensaba que si el Señor llegaba, la idea era que me encontrara con la lámpara encendida, porque la palabra de Dios dice eso. Pero no, chicos, nuestro Señor Jesús no está pensando en una institución. El Señor Jesús no está pensando en decirte, miren, nadie sabe el día de la hora, pero por favor, manténganse todos los días en la iglesia. Hablen con André y díganle que si ustedes pueden hacer algo en las noches, que es donde ustedes tienen un espacio, busquen la manera de llenar todos sus fines de semana con actividades en la iglesia. Hablen con Andresito a ver si hacemos evangelismos los fines de semana y váyanse a hacer todo eso todos los sábados. Por favor, no tengas vida, solo la iglesia. No, o sea, no, muchachos. Hay que servir en la iglesia, sí, obvio. Ya tuve 2 prédicas explicando eso. Pero nuestro Señor Jesús está hablando de ti. El Señor Jesús quiere que tú te prepares y crezcas en Dios. Miren, Dios sabe, y tú también lo sabes cuántas cosas hay en tu corazón que no has perdonado. El Señor Jesús conoce esas cosas que tú no has perdonado. El Señor Jesús conoce esas heridas que tú al día de hoy nada que sanas. El Señor Jesús conoce de ti esos pecados que se te han vuelto repetitivos y que incluso los has aprendido a abrazar como parte de tu día a día. El Señor Jesús ha visto cómo tu vida espiritual se vuelve una rutina. Incluso cómo se te volvió para ti relativo ir a la iglesia o no. Y es ahí donde el Señor quiere trabajar. Porque Él sabe que si te forma ahí, cuando llegue el día precioso y glorioso, lo vas a disfrutar. Cuando llegue el gran día, estarás preparado. Y todo lo que hacemos acá es preparación para el cielo. Cuando Dios te ha mostrado en oración lo que tienes que cambiar, cuando Dios te dice, ve a la iglesia porque te he dado dones y talentos, cuando Él te dice, hay una comunidad para que crezcas, cuando Él empieza a tratarte y a decirte, mira, esto te pasa porque te estás secando espiritualmente, todas esas cosas que pasan en tu vida, es porque Dios te está preparando para el gran día. Para el gran día. Nosotros pertenecemos a ese reino. Por eso es absurdo perder el tiempo en criticar a otras iglesias. Eso es una pérdida de tiempo. Perdemos el tiempo en montar estructuras porque los demás montan estructuras. Eso es una pérdida de tiempo. Es como yo como pastor estar preocupado porque me estén honrando, porque me boten humo y porque me digan pastor. Eso es una pérdida de tiempo. Porque hacia donde el Señor Jesús quiere que apuntemos es hacia la vida. Dice la palabra de Dios, todo va a pasar, pero lo de Dios es para siempre. ¿Sí? Los que vengan de la Iglesia Católica, hay una canción que decía, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Miren, iglesia,
No son las fechas, es el enfoque. No pierdas el tiempo, iglesia, durmiéndote. Cuando el Señor dice estén alertas, no se me duerman. No se me duerman en la vida. No vivan esta vida como si ustedes fueran eternos. No planeen como si ustedes van a existir aquí por cientos de años. No, la vida es limitada. Al que mejor le va, tendrá 90. El Señor está poniendo tus ojos allá arriba. Eso es lo primordial. Ahora, ¿eso qué quiere decir, André? Entonces no proyecto. No, sí, proyecta todo lo que quieras. Pero que tu presente esté acompañado de Dios. Sé consciente de la presencia de Dios todo el tiempo. No para mal, no para que te llenes de miedo, sino para que sepas que Dios te está acompañando. Entrénate, por decirlo en forma alegórica, pero tienes 6 meses para la gran pelea, como un boxeador. Imaginemos que en 6 meses viene el Señor. Una imaginación loca, simplemente lo quiero plantear acá. Pero como el boxeador, imagínate que Dios te dijera en 6 meses vengo. ¿Cuál sería tu preparación? Uy, no, yo voy a decir a Andresito que me regale unas llaves para venir acá todos los días y voy a renunciar al trabajo. Son 6 meses que vas a tener para empezar a ser consciente con Dios. Padre, mira, me duele mi pasado, te lo pongo aquí delante, quiero sanarlo. Señor mío, tengo heridas profundas que me impiden disfrutar las cosas de la vida. Te las presento. Mi Señor, perdóname porque he herido a mucha gente. Te las presento y quiero ir a perdonarlas. Eso es prepararse.